Son libros cortos y tienen un lenguaje narrativo que dan una tendencia a ser libros históricos, pues hace muy a menos la lectura, y la leí y me llamó mucho la atención, como dije yo a usted en el viernes, el libro de Esther, la soberanía de Dios, cómo él tiene control tanto de las cosas domésticas como de las cosas nacionales e internacionales. O sea, todas las cosas suceden bajo la estricta soberanía de Dios. Así que pase lo que pase en este mundo, todo está escrito, todo está permitido, todo está bajo control, en la perfecta y armoniosa soberanía de Dios. Muy bien, en el libro de Nehemías pudimos ver cómo un hombre que pasa de ser un sirviente del rey a ser gobernador de la ciudad, aunque hubo un cambio de categoría, sin embargo no hubo un cambio de su devoción. Es decir, cuando él era un copero, un sirviente del rey, era un hombre de oración. Cuando pasa a ser gobernador, sigue siendo un hombre de oración. Un ejemplo para nosotros que antes éramos civiles y luego recibimos una autoridad, una unción de Dios, y debemos seguir el ejemplo. Si antes éramos civiles y éramos hombres y mujeres de oración, hoy que estamos bajo la unción de Dios en un cargo, debemos continuar siendo siempre un hombre y una mujer de oración. La oración es una actitud nuestra donde demostramos que dependemos estrictamente de la ayuda de Dios, como Nehemías, que dependió estrictamente de la ayuda del Señor. Ahora, en Esdras me llamaron muchas cosas la atención. Entre ellas me llamó la atención la perseveración, ay Señor Jesucristo, la conservación de los utensilios que se utilizaban en el templo, en la casa del Señor. Fíjese que muchas cosas en la destrucción de Jerusalén y en la destrucción del templo de Jerusalén, en la destrucción, oigan bien, va a ser fuerte esta frase, en la destrucción de la casa de Dios, muchas cosas se destruyeron y muchas cosas se perdieron. Pero entre las cosas que se conservaron estaban los utensilios, los cuchillos, los tenedores, los platos, las copas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se conservaron. Yo recuerdo que en los libros de Daniel hubo un rey abusado, pero abusado, que agarró una de las copas del santuario de la casa del Señor y introdujo licor, vino, y en esa borrachera y en ese festejo pagano aparecen unas letras sobrenatural que en la interpretación que le dio el profeta Daniel decía: hasta hoy ha durado tu reino. Más tarde hubo una invasión de los medos persas y acabaron con el imperio más poderoso del mundo, que estaba en la categoría oro, que eran el imperio babilónico, y ahí se destruyó el imperio babilónico. Pasó a ser luego a estar bajo el control mundial en la influencia de los medos persas. Entonces, esto trajo como una advertencia, una lección de que hay cosas de Dios que no se pueden profanar. En ese caso, la copa que fue profanada, y mira lo que pasó. El rey Ciro, sabiendo lo que había pasado, porque eso fue del conocimiento público, sabiendo lo que había pasado, dijo: no, yo no me voy a meter con esto. Y los conservó, los guardó, los puso bajo custodia y fueron inutilizados. No se le dio ningún tipo de oficio. Ahí se quedaron
almacenados sin usarse para nada, los que fueron conservados. De repente, bueno, él conoce la profecía del profeta Jeremías. El profeta Jeremías anuncia del establecimiento del reinado de Ciro, en el establecimiento del reino de los medos persas. El profeta Jeremías y profetiza de que Dios lo había escogido para que fuese rey sobre toda la tierra. Oigan bien, este profeta no era cualquiera, nosotros le decimos el profeta llorón, pero este hombre profetizaba cosas a nivel internacional, ahí en su domicilio, en su casita, en su ciudad doméstica creo que el reino del norte, porque el reino de Israel se divide en dos reinos después de Salomón: el reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte conocido como el reino de Israel y el reino del sur como el reino de Judá. Entonces, bueno, ya me volví yo aquí una cosa que no tenía ni por qué. Es cierto que el profeta Jeremías profetizaba probablemente sobre en el reino del norte. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, él profetizó la caída, la deportación de Israel y de Judá. Él profetizó la deportación por parte de Babilonia, la invasión de Babilonia, pero también profetizó la caída de Babilonia y el establecimiento de un nuevo imperio a través de Ciro, y aclaró y dijo que era Ciro. Entonces el rey Ciro supo de estas profecías y dijo: no, por aquí que más derecho. Y se hizo un devoto de Jehová de los ejércitos, trató con mucha benevolencia al pueblo de Israel, hasta tal grado de que él dio un decreto de que todos aquellos que su Dios fuese Jehová, pues que quisiesen ir a su región original, que fueran y allá reconstruyeran de nuevo la casa de Dios. Y en ese decreto, entonces, él cede los utensilios sagrados. Él sabía lo delicado que era profanar los utensilios de la casa del Señor. Por eso tuvo cuidado de custodiarlos y de devolverlos a la persona indicada, que eran a los sumos sacerdotes, a los hijos de Leví. Ahí tenía que darle él los utensilios y a ellos se los dio y le dijo: vayan, y si necesitan oro, plata, lo que sea para construir la casa del Señor de nuevo, háganmelo saber, cuenten con eso. Y así se fue un grupo, pero hubo un grupo que se fue con Zorobabel, que es un descendiente del rey David, para que estableciese la monarquía y estableciese el ejército, que el rey era el comandante jefe del ejército. Se dedicaron a las cosas militares y civiles y no se logró el objetivo. Entonces, más tarde, posteriormente, se le encomienda a un sacerdote a construir la casa del Señor, y en ese caso es Esdras. Yo estoy hablando por esto porque, fíjese, en la reconstrucción de Israel después de la deportación a Babilonia, hubo un intento de reconstruir al pueblo de Dios, pero comenzaron de los pies a la cabeza, empezaron mal. Empezaron a tratar de reconstruir la parte civil, económica y militar, política, diplomática, y no lo lograron. Ahí se hicieron terratenientes y llegaron a un tal grado de explotar, como estaba prohibido en la ley, a sus hermanos. Entonces hubo un fracaso en el intento de reconstruir nuevamente la ciudad y todas las cosas del pueblo del Señor. Entonces es cuando el rey, ya con otro nombre que es Al-Safá, yo no me recuerdo ahorita, pero algo así parecido es, que esos árabes tienen unos nombres que, bueno, igual que los chinos. Pero
ahí da nuevamente el decreto de construir la casa del Señor, y ahí es donde encomiendan a Esdras, y Esdras es un sacerdote, es un levita, y él logra su objetivo a pesar de que tuvo el respaldo del rey, a pesar de que tuvo el financiamiento del imperio. Él tuvo mucha oposición y hasta amenaza de que lo iban a denunciar ante el rey, de que ellos estaban sublevando. Y sin embargo, pues él no le hizo caso. Al contrario, dijo: yo tengo orden del rey. Esa palabra me gustó muchísimo. Eso lo leí yo en la versión de Reina Valera del año 1960. Quizá usted use otra versión, pero en la versión de Reina Valera 1960 dice: cuando fueron tratados de intimidar y amenazados de que iban a mandar una carta de denuncia para decir que ellos estaban siendo rebeldes y estaban tratando de hacerse un levantamiento contra el rey, la respuesta fue: yo tengo orden del rey. Así que cuando ellos supieron que tenían orden del rey, se quedaron con la boca callada y no hicieron nadita de nada, sino que trataron entonces de hacerse compinches de los reconstruidores de la casa del Señor. Vea cómo es el diablo de astuto, ¿no? Por eso dice la Biblia que él se viste se visten como ovejas, siendo lobos rapaces. Se viste como ángel de luz, siendo un ángel de tiniebla. En esto quisieron pasarse de zumbaos y se trataron de pasar por reformadores de la casa del Señor, pero era para estorbar la obra de Dios. Oigan bien, era para estorbar la obra de Dios. Lo interesante de esto es que ahí sí se logra la reforma. Inclusive cuando ya Esdras comienza a restaurar la casa del Señor, entonces aparece en escena Nehemías, que comienza a reconstruir los muros y las puertas y la estructura de la ciudad. Lo comienzan a reconstruir y lo logran. Eso es una lección para que entendamos que primeramente hay que buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Esdras, él reconstruyó la casa del Señor, reconstruyó lo establecido por la ley de Moisés en los cultos de los sacrificios y del sacrificio continuo, pero también él hace algo muy interesante en ese libro, que es la restauración de la lectura pública de los libros de Moisés. Él hace una convocación y lee la Biblia, los libros de Moisés en público, y el pueblo queda totalmente en shock, traumatizado de ver las múltiples violaciones que habían hecho, y aceptaron y reconocieron el porqué de todas las vicisitudes y los reveses que habían sufrido todos los largos anchos de la deportación y los largos y anchos años de la reconstrucción. Las violaciones a los mandamientos de Dios era el pan nuestro de cada día, era el denominador común. Y ahí entonces, en el oír la palabra de Dios, la lectura de los libros de Moisés por parte de Esdras, llevó al pueblo a un arrepentimiento global, general, pues. Un arrepentimiento general. Es que eso lo dice la Biblia: la palabra de Dios que sale de su boca no volverá a él vacía. Entonces nosotros queremos una reforma en nuestras vidas, queremos una reforma en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, queremos una reforma en nuestra iglesia, queremos una reforma en nuestra ciudad, queremos una reforma en nuestra iglesia, queremos una reforma en donde estamos. Tenemos que comenzar con
buscar la presencia del Señor, buscar el arrepentimiento de un reconocimiento a las violaciones que hemos hecho de los mandamientos de Dios. El arrepentimiento es el primer paso a la reforma, a la renovación. El arrepentimiento es decirle a Dios: nos hemos equivocado miles de veces, te hemos fallado, hemos estado a espaldas a ti, Señor, hemos sido rebeldes, desobedientes, pero ya estoy cansado, ya no quiero más esta vida de desobediencia, de pecado. Pero eso tiene que suceder después de que nos pongamos en contacto con la palabra de Dios. Y es lo importante, que nosotros los predicadores, los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, prediquemos la palabra y no echemos cuentos. Hay un señor amigo mío que me gusta como predica, pero tiene un defecto muy grande, que le juega el yo-yo. Todos los mensajes de él son yo. Y cuando él comienza con el yo, echa a perder todo el sermón. Todo el sermón lo echa a perder, porque con ese yo tiene un culto a su personalidad que no se lo puede disimular. Y así habemos muchos que dañamos los mensajes porque no estamos haciendo un mensaje bíblico. Oigan bien, a veces nos ponemos aquí a ofender y a criticar y a insultar porque creemos que estamos predicando la palabra de Dios, y lo que estamos es estorbando la obra de Dios. Estamos dañando el sermón, porque no son sermones bíblicos, sino críticas, a veces hasta de lo más profundo, de raíz de amargura, y por eso se dañan, echando cuentos, haciendo culto a la personalidad con el yo, haciendo críticas. No estamos dando comida que sale de la boca de Dios, estamos dando hamburguesas, comida rápida, chatarra. Y por eso no hay reforma, no hay cambio, no hay nada en la sociedad. No está pasando nada, la gente no se convierte, la gente no se reforma, la gente no se reconcilia, porque estamos predicando mensajes echados a perder con cosas más de la carne que con el espíritu. Tenemos que retomar otra vez a hacer sermones bíblicos, hacer sermones cristocéntricos. Cuando una persona se pone a predicar mensajes bíblicos y cristocéntricos, entonces va a haber cambios y reformas y transformaciones en los oyentes. Y yo que estoy aquí en la radio estoy obligado a hacer eso, y todos los que pasamos por los micrófonos de Radio Triunfo estamos obligados a predicar mensajes bíblicos y mensajes cristocéntricos, para que es la única forma de que haya cambio. Eso es lo que pasó con Esdras. Él ni siquiera predicó, sino simplemente se puso a leer los libros de Moisés, y hubo un cambio, una transformación. Hubo un toque de Dios, un arrepentimiento, un quebrantamiento del pueblo. Y por eso es que ellos decidieron a tomar en serio las cosas de Dios. Eso me gustó muchísimo del libro de Esdras. Y por último, me gustó muchísimo el carácter íntegro y valiente que este hombre tomó a la hora de poner cartas sobre la mesa. Bueno, ustedes quieren que marchemos hacia adelante, usted quiere que nosotros seamos prosperados, usted quiere que nosotros no seamos igual que los demás que están en peligro de una recesión económica, que están sufriendo problemas financieros, que están siendo invadidos. Si ustedes no quieren eso, entonces vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y ahí se presentó un caso tremendo que yo dije, vaya, en el caso mío me hubiese costado muchísimo tomar esa decisión. Pero ya que lo vi en Esdras y que le resultó, yo digo, a mí también me podría resultar. Resulta que en el examen retrospectivo de la condición moral de cada uno de los que estaban ahí, se dieron cuenta que muchos habían tomado parejas del pueblo extranjero, y no solamente habían tomado
habían tomado a parejas de fuera de su pueblo, sino que ya tenían una, dos, tres generaciones. Era ya varias generaciones de personas que descendían de judíos y de gentiles. Hubo una mezcla en el matrimonio de judíos y gentiles, y ya había varias generaciones. Entonces este hombre podría haber sido muy tolerante. Bueno, ya que ya tenemos nietos, ya tenemos hijos, nietos, bisnietos, pues no le hace, pues ya que ya están así, que como se hace, ya no se puede echar marcha atrás. Pero de aquí en adelante no se puede seguir. No, él no hizo eso. Él le dijo: despidan a sus mujeres extranjeras, despidan a sus hijos profanos. Y eso estuvo bien duro. Yo lo leía y no lo creía. Yo, ¿este es qué? Tremendo este hombre. Y mandó a despedir de sus contornos a esta generación que posteriormente fueron llamados los samaritanos. Y ya ustedes recordarán que en la época de Jesús los samaritanos y los judíos no se la llevaban entre sí, y los samaritanos era eso, una mezcla de judíos y gentiles, y eso estaba prohibido por los libros de Moisés, de mezclarse con extranjeros. Y bueno, lamentablemente, para ponerse derecho con Dios, tuvieron que hacer ese corte sentimental y cortar con los matrimonios de otras naciones y despedir inclusive a sus generaciones de mezclas, de híbridos. Y bueno, cortaron con eso y dijeron borrón y cuenta nueva. Y ahí comenzó un gran avivamiento de grandes magnitudes, que se puede decir que de ahí verdaderamente comenzó la reforma o la renovación del pueblo de Dios. Comenzó de nuevo a tener la bendición de Dios, a gozar de los favores de Dios, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer. Primero se pusieron a restaurar la casa del Señor, y también ellos tomaron la decisión de obedecer la palabra del Señor que habían oído. Esto fue lo que a mí me gustó del libro de Esdras, y ahora ustedes se dan cuenta lo interesante que eran estos tres libros que estaban ahí en el olvido, pero que lo hemos sacado en el viernes, lunes y hoy jueves a la palestra para que nos demos cuenta que existen y que fueron inspirados por Dios para la edificación del pueblo del Señor. Y ustedes, si han sido